Amado y bendito Dios, estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel. Y hoy tú nos permites estar en este lugar para adorarte y para alabarte, Señor. Gracias por tu palabra que nos es concedida también por tu gracia. Hoy rogamos, Padre, que tú bendigas este tiempo, que tú bendigas mi vida para que simplemente pueda ser yo un mensajero, Señor, de tu palabra y a través de ella bendigas el corazón de cada persona que está en este lugar y de aquellos que nos miran por las redes sociales. Señor, para que tengamos confianza en tu palabra, para que dejemos de estar inquietos, que seas tú hoy hablando a nuestros corazones y dándonos esa certeza, Señor, de que todo lo que está en la Biblia ha sido escrito por ti. Tú eres el autor de tu palabra, Señor. Nos encomendamos en tus santísimas manos para honra y gloria de tu santo nombre. Amén. Como ya lo anunció el pastor Leo la semana pasada, hoy iniciamos una nueva serie de estudios que tienen que ver con la cosmovisión cristiana. Es por eso que quisiera hacer mi introducción un poquito acerca de lo que significa una cosmovisión. Creo que una manera fácil de resumir es de que una cosmovisión es la forma como vemos el mundo, ¿verdad? Es la manera que tenemos nosotros de ver los sucesos, los acontecimientos que pasan en el mundo y la forma como lo interpretamos. Ahora, lo sepamos o no, todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando y todas las personas tienen una forma de ver el mundo. Todos tenemos una cosmovisión y esa cosmovisión tiene un impacto directo en nuestras acciones, tiene un impacto directo en lo que creemos, tiene un impacto directo en nuestros valores, tiene un impacto directo en aquello que consideramos es correcto o lo que es incorrecto. Además también tiene un impacto directo en nuestra forma de pensar, en fin, en toda nuestra forma de vivir. Realmente nuestra cosmovisión afecta a nuestra forma de vivir. Lo que consideramos importante o no depende de nuestra cosmovisión. El hecho de que hoy estemos reunidos en este lugar, por ejemplo, fue una decisión, ¿verdad? Nuestra cosmovisión afecta a nuestra toma de decisiones y hoy decidimos estar aquí porque en nuestra cosmovisión, en nuestra forma de ver el mundo, esto es importante. Para un creyente estar en la iglesia el día del Señor, con el pueblo del Señor y adorando al Señor es realmente fundamental. Estamos aquí porque es nuestra forma de ver el mundo. Ahora, podemos ilustrarlo de esta manera. Por ejemplo, yo he visto estos lentes que son de juguete, pero si usted se pusiera unos lentes cuyo vidrio es, por ejemplo, de color verde, usted vería todo de color verde, ¿verdad? Y si ese vidrio fuera de color rojo, usted vería todo de color rojo. Y si usted en esta mañana estuviera aquí con un lente muy oscuro, casi no vería nada, ¿verdad? Bueno, así afecta nuestra cosmovisión, la manera como vemos el mundo. Ahora, cuando hablamos de una cosmovisión cristiana, lo que estamos hablando es de ver y entender el mundo, pero desde una perspectiva bíblica. En otras palabras, desde la perspectiva de Dios. Por ejemplo, si un ateo ve un arco iris, ¿qué es lo que está viendo? ¿Cuál es su conclusión? Él simplemente se encuentra ante un fenómeno natural, ¿verdad? Porque esa es la explicación que le da su cosmovisión a lo que él está viendo. Pero si una persona lo mira desde una cosmovisión o desde una perspectiva bíblica, por supuesto estamos viendo un fenómeno natural. Pero además nosotros, como vemos las cosas desde una perspectiva bíblica, estamos viendo también, aparte de un fenómeno natural, estamos viendo el cumplimiento de una promesa que Dios le hizo a la humanidad de nunca más volver a destruir el mundo con agua, ¿verdad? ¿Se da cuenta cómo afecta la cosmovisión, lo que vemos y lo que interpretamos? Entonces, es muy importante. Es más, nosotros, hablo como creyentes, confiamos mucho en la Biblia, ¿verdad? De hecho, le confiamos todo a la Biblia. Confiamos todo lo que ella dice acerca de Dios. Confiamos todo en lo que ella dice acerca de la creación, por ejemplo, ¿verdad? O acerca del fin de los tiempos. Le confiamos toda nuestra vida. Y lo más importante es que hemos puesto aún nuestra eternidad, la hemos confiado a un libro llamado la Biblia. Es por eso que estudiar este tema, que es ¿puedo confiar en la Biblia?, es de relevancia para nosotros, cada uno de nosotros. Obviamente, para poder
argumentar y para poder desarrollar mi enseñanza, yo tengo que primero contestar esta pregunta. El tema es, ¿puedo confiar en la Biblia? Y la respuesta es, por supuesto que sí. Como creyente puedo confiar, puedo tener la certeza que la Biblia es la palabra de Dios, que es completamente confiable, que puedo confiar en cada palabra y en cada afirmación que se hace en ella. Es por eso que voy a desarrollar 4 puntos acerca de esta respuesta, de que sí podemos confiar en la Biblia. Y el primer punto es que podemos confiar en la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Esta afirmación o este texto es una de las afirmaciones más claras y más conocidas acerca del origen de la Biblia, ¿verdad? Pero ¿qué significa realmente esto de que la Biblia fue inspirada por Dios? Ahora, tenemos que ir al texto original, y la palabra inspiración significa soplar hacia afuera, o sea, significa exhalación. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica eso? Que lo que en nuestras Biblias, en la versión que usamos como la NBI o la Reina Valera, lo que ha sido traducido como revelación, en el original griego textualmente la traducción es que ha sido exhalada por Dios, o sea que ha sido soplada por Dios. Esto tiene que ver con el hecho de que realmente la palabra salió toda de la boca de Dios. Entonces podemos afirmar que realmente la Biblia proviene de la boca de Dios, y podemos afirmar aún más que la Biblia es un producto de origen divino y sobrenatural. Es verdad que hay escritores humanos en este proceso, pero ellos simplemente han sido el vehículo que Dios usó para revelarse de forma escrita. De hecho, una de las mayores objeciones a la confiabilidad de la Biblia es que esta fue escrita por hombres. Y en verdad, la Biblia no pretende ser un libro que nos cayó del cielo, ¿verdad? Así como ya lo tenemos ahora en la página y con los capítulos y divididas. No, de ninguna manera. Realmente nadie niega que los escritores humanos fueron parte de este proceso de escritura de la Biblia. El apóstol Pedro nos ayuda a aclarar este argumento en su segunda carta, capítulo 1, versículos 20 y 21, cuando él dice, ante todo, dice el apóstol Pedro, tengan muy presente que ninguna profecía. Cuando el apóstol Pablo habla de la inspiración divina, él empieza con la palabra toda la escritura, ¿verdad? Para dejarnos claro que toda la escritura es inspirada por Dios. Luego el apóstol Pedro dice que ninguna profecía de la escritura surge de la interpretación particular de nadie. O sea, no hay una sola palabra escrita en la Biblia que sea de interpretación o que sea por la voluntad humana. Dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados. Otra versión dice guiados, y otra, y la que más se asemeja al original, es movidos por el Espíritu Santo. No es inspirados, es realmente movidos por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que la Biblia, amados hermanos y hermanas, no es un producto de los hombres. Aun cuando ellos, por supuesto, participaron en el proceso de la escritura, su mensaje, el mensaje de la Biblia, no proviene de fuentes humanas, sino proviene de Dios. Esa es la idea de estos textos. Fue el Espíritu Santo quien guió, quien movió a los escritores humanos a poner cada palabra que hoy está escrita en nuestras Biblias. Entonces, podemos de alguna manera concluir en este tema que la Biblia tiene muchos escritores, por supuesto que sí, pero tiene un solo autor. Dios es el autor de la Biblia. Por lo tanto, cuando usted lee su Biblia, usted no está leyendo las palabras de los hombres, usted está leyendo las palabras de Dios. Cuando usted escucha las palabras de la Biblia, usted no está escuchando las palabras de los hombres, está escuchando
las palabras de Dios. Y eso es maravilloso y es asombroso, pero también esa es una tremenda realidad que nos lleva a una gran responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque esta evidencia, esta certeza de la inspiración divina nos obliga a obedecer, nos obliga a someternos a absolutamente todo lo que la Escritura enseña. Porque si la Biblia es inspirada por Dios, entonces la Biblia tiene la autoridad de Dios. Y para nosotros la Biblia es completamente autoritativa y estamos obligados a recibirla en su absoluta totalidad. Ahora permítanme presentarle algunas evidencias respecto a internas acerca de la autoridad de la Biblia. Algunos le llaman a esto un argumento circular. Yo le llamo evidencias internas de la autoridad de la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos más de 2000 referencias directas a la inspiración divina y a la autoridad de sus escritos. Por ejemplo, Éxodo 24, versículo 4. Dice así, dice: Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor le había dicho. Éxodo 34, 27 dice: el Señor le dijo a Moisés: pon estas palabras por escrito. Un texto muy conocido, Éxodo capítulo 20, versículo 1. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Dice que el Señor escribió, o el Señor envió estos mandamientos, hablando de los mandamientos. Dice: Dios habló y dio a conocer sus mandamientos. ¿Quién habló? Dios. En Isaías capítulo 1, versículo 2 dice: oigan cielos, escucha tierra, así dice ¿quién? Así dice el Señor. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento se usan expresiones como Dios habló, palabra de Dios, palabra de Jehová, o expresiones semejantes, lo cual, amados hermanos y hermanas, es una afirmación de que ciertamente lo que Dios dijo es lo que está escrito en todas las páginas de la Biblia, absolutamente. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo también, los apóstoles también citaron en cerca de 200 ocasiones al Antiguo Testamento y lo citaron como palabra de Dios, como palabra que tiene la autoridad de Dios, y dejaron claramente establecido el hecho de que ellos pensaban, el Señor Jesucristo, los apóstoles pensaban que esos libros que ellos mencionaban poseían realmente la autoridad del mismo Dios. Por ejemplo, Mateo capítulo 19, versículo 4. El Señor Jesucristo dice: ¿no han leído? ¿No han leído qué? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y quede muy claro que en el principio Dios los hizo hombre y mujer, ¿verdad? Mateo 4:4. Jesús les respondió otra vez: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 5:17 dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. ¿Se da cuenta usted? Una y otra vez el Señor Jesucristo afirmó la autoridad de todo el Antiguo Testamento. Y no solo eso, sino que el Señor Jesucristo, para ilustrar sus enseñanzas, Él utilizó muchas de las historias bíblicas, como por ejemplo la creación, Noé y el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la mujer de Lot, Jonás en el gran pez y muchísimas más. Ahora, del mismo modo, el apóstol Pablo también aceptó la autoridad del Antiguo Testamento como palabra de Dios. Hubo un solo ejemplo, Romanos 4:3 dice: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y tenemos, es más, si solo pudiésemos recorrer las páginas de la Biblia, encontraríamos más de 2000 declaraciones que afirman el origen divino de la Biblia. Por lo cual, amados hermanos, podemos concluir que los 66 libros de la Biblia expresan con una sola voz que Dios es el autor de su palabra, absolutamente. Segundo lugar, podemos confiar en la Biblia porque la Biblia tiene una unidad consistente. A pesar de que la Biblia es un libro, es una recopilación de 66 libros que fueron escritos en un periodo de más o menos 1500 a 1600 años por cerca de 40 escritores en 3 idiomas,
hebreo, arameo, griego, y en 3 continentes diferentes, África, Asia y Europa. Y hablando de los escritores, es interesante porque muchos de ellos jamás se conocieron. De hecho, algunos estaban tan distantes en el tiempo como, por ejemplo, por poner un ejemplo, Isaías y Mateo tienen una separación de casi 750 años. ¿Se da cuenta? Además de eso, estos escritores, estos 40 escritores provienen de contextos muy diferentes. Porque usted puede ver ahí a reyes, pescadores, profetas, sacerdotes, pastores, un médico e incluso hasta un recaudador de impuestos, ¿verdad? Ahora, vayamos un poco más a la profundidad. Estos escritores tan diversos, en diferentes tiempos, escribieron también de situaciones muy, pero muy distintas. Por ejemplo, Moisés escribió en el desierto de Sinaí. Pablo escribió desde una mazmorra, desde una cárcel. Esdras, Nehemías escribieron desde una Jerusalén destruida. Daniel en el cautiverio en Babilonia. El último libro de la Biblia, el apóstol Juan escribió desde la isla de Patmos. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿cuál es la idea de todo esto? Es de que a pesar de toda esta diversidad, tiempo, cultura, geografía, ninguno de los autores de la Biblia se contradice. Ninguno de ellos. No hay una sola parte de la Biblia donde un escritor discrepe con otro. Absolutamente. La Biblia, amados hermanos y hermanas, es un libro que manifiesta una perfecta armonía, una perfecta unidad, una perfecta continuidad de principio a fin. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia contiene un solo hilo de pensamiento. Es un solo mensaje. La historia del plan de salvación de Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no hay ningún otro libro, a lo largo de toda la historia que se pueda comparar con la Biblia, que tenga esta singularidad. Ningún otro libro. Ilustrémoslo de esta manera. Si yo invito de entre ustedes a 40 personas en este mismo lugar, en el mismo tiempo, casi en el mismo contexto, y les doy un tema para que todos lo escriban, ¿sabe qué? Jamás. Seguramente al final van a encontrar mucha discrepancia, mucha contradicción, ¿verdad? Jamás podrían hilar las cosas como las encontramos en la palabra de Dios. Porque es que es fácil que una persona, o es fácil que un autor, que un escritor, que tiene la habilidad para hacerlo, por supuesto, se invente una historia, ¿verdad? Y la encaje perfectamente bien. Eso es fácil para un escritor. Lo difícil es que 40 autores diferentes en diferentes épocas cuenten una misma historia con la armonía y la unidad que tiene la Biblia. Eso definitivamente nos lleva a creer y a afirmar que nos encontramos delante de un verdadero milagro. Querida iglesia, la Biblia es un milagro que viene directamente de Dios. Un libro escrito por tantos diversos autores en épocas tan distintas, en lugares tan distintos, en un periodo de tiempo tan amplio y que contenga una unidad y un orden tan perfecto de principio a fin. Wow, eso es un milagro. Eso es algo sobrenatural. Ahora, no puedo desarrollar este punto como me gustaría, pero yo le invito a usted a que lea, por ejemplo, en su casa Isaías 53. Léalo, por favor, y compare ese capítulo con lo que se dice en los evangelios acerca de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y al hacerlo, recuerde que el libro de Isaías fue escrito 750 años antes de Cristo, por favor. No solo le digo para que se asombre, sino para que caiga de rodillas y se postre y adore a Dios, que es el autor de la Biblia. Es que simplemente no hay una manera lógica para explicar las profecías cumplidas en la Biblia, sino simplemente por el hecho de que viene de un origen divino. Hay más de 300 profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Los profetas anunciaron no solamente su venida, anunciaron dónde nacería, cómo moriría, cómo viviría y hasta cómo iba a resucitar.
Y los autores del Nuevo Testamento nos informan y narran cuidadosamente el nacimiento, vida, muerte y resurrección del Hijo de Dios de manera perfecta, sin ninguna discrepancia. Y si pudiésemos observar los cientos de detalles, porque son cientos de detalles que encajan perfectamente, realmente nos llevan a sospechar de que se trata de una supuesta coincidencia, como muchos dicen. De ninguna manera. Estos detalles nos llevan a sospechar que estas supuestas coincidencias realmente son huellas que nos llevan a una sola conclusión: la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia ha sido inspirada por Dios, exhalada por Dios. Él es el autor de la Biblia, y la unidad que hay en la Biblia es una evidencia de que realmente esta ha sido inspirada por Dios. Si no, ¿de qué otra manera podemos explicarlo? Resulta sencillamente imposible explicar, a menos, obviamente, que alguien haya supervisado sabiamente a estos 40 autores durante estos más de 1500 años, de modo que los 66 libros que fueron escritos sean en realidad un solo libro: la Biblia, la palabra infalible e inerrante de Dios. Amén. En tercer lugar, podemos confiar en la Biblia porque la Biblia tiene un propósito mayor para el hombre. Yo sé que ustedes lo saben, ¿verdad? Y no sé cuántos lectores hay aquí que les guste mucho leer. Yo soy uno de ellos. Pero aunque existen muchos libros, y libros impresionantes, yo he leído libros muy buenos realmente, libros muy interesantes, ningún libro en la historia ha trastornado el mundo como la Biblia lo ha hecho. Ningún solo libro. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia tiene un poder transformador. Y aparte de la Biblia, ningún libro humano posee esta cualidad. Jeremías capítulo 23, versículo 29. Dice así: ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? ¿Afirma quién? Afirma el Señor. El Señor está hablando del poder de su palabra y dice que es como fuego y como martillo que pulveriza la roca. Oiga, se necesita mucho poder, ¿verdad?, para poder pulverizar una roca. En el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Una de las razones por las que podemos confiar en que la Biblia es la palabra de Dios es su poder. Es que la Biblia tiene poder, y solo la Biblia tiene la capacidad de transformar y convertir nuestros corazones, y ustedes son una evidencia viva de que eso es cierto. Óigame, hay diferencias notables, pero profundamente notables, en la vida de una persona que ha confiado en la Biblia, que ha confiado en todo lo que dice la Biblia. Se nota la diferencia en una persona. Entonces, la Biblia es confiable porque hace en quienes confían en ella lo que dice que va a hacer a quienes confían, ¿verdad? Y la Biblia es confiable porque justamente por eso. El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, lo leo de la Reina Valera, por favor, dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. ¿Qué pasa? Las cosas viejas y las nuevas. ¿Y sabe qué? Hace 14 años vine a Cristo, ¿y sabe qué pasó? Las cosas viejas pasaron. Y en ese momento todo fue hecho nuevo. Y a usted le pasó lo mismo, no sé cuándo, pero exactamente. Es una demostración y una evidencia del poder de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios porque tiene el poder de cambiar vidas completamente. Millones de personas, escúcheme bien, millones de personas a lo largo de toda la historia del mundo han sido transformadas por la Biblia. Y ellas son una evidencia viva de que la Biblia es completamente confiable y es completamente verdadera. Ahora, ese cambio que se produce en el ser humano por confiar en la Biblia, porque se produce ese cambio, ¿verdad? Y es notable, es solamente la consecuencia de algo mucho más grande. Porque la Biblia es un libro con doble propósito. Ciertamente nos enseña cómo proceder, pero principalmente el propósito de la Biblia es llevar a las personas a la fe en Dios, a la fe en Cristo. En 2 de Timoteo
el apóstol Pablo dice lo siguiente, capítulo 3, versículo 14 y 15, dice, pero tú, hablando a Timoteo, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Juan capítulo 20 versículo 31 dice, pero estas palabras se han escrito, ese es el propósito de la escritura, estas palabras se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. La Biblia es el único libro en donde se nos presenta la realidad de nuestra condición. No hay otro libro donde se nos diga lo que realmente somos. Por eso a la gente no le gusta este libro. Alguien decía que la Biblia es un espejo, no una fotografía, ¿verdad? Porque una fotografía se puede retocar, si a usted le falta cabello, se puede poner cabello, si no le gusta el color de sus ojos, usted le cambia, ¿verdad? Pero un espejo, usted no puede, el espejo usted lo muestra tal y como es, y la Biblia es como un espejo. Por eso a la gente no le gusta, y por eso la gente busca atacarla y desacreditarla, pero la Biblia es el único libro donde se nos presenta realmente nuestra condición. ¿Y cuál es nuestra condición? Que estamos separados de Dios. Separados de Dios sin esperanza y con solo la muerte como destino final. Sin embargo, la Biblia también es el único libro donde se nos presentan las buenas noticias que tenemos perdón para nuestros pecados, salvación de nuestras almas en Cristo Jesús, y todo por gracia y todo por misericordia. Juan capítulo 3 versículo 16, un texto muy conocido, dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Amados hermanos, el propósito superior de la Biblia es para que no te pierdas, que Dios no quiere que te pierdas, sino que tengas vida eterna. La Biblia es la revelación de Dios. Dios se reveló al mundo. ¿Y para qué? Para mostrarnos su plan de salvación amoroso, en donde su mismísimo Hijo vino a este mundo para rescatarnos y liberarnos de nuestra maldad, de nuestra condición mortal, por su sola y absoluta gracia. Absolutamente. Ahora, la pregunta es, ¿hay algo superior a esto? ¿Hay algo que se compare con este mensaje? Definitivamente no. Es más, piensen esto. A diferencia de la mayoría de los libros que hoy se lee con mucha frecuencia y que son los bestsellers, que ofrecen los secretos del éxito, ¿verdad? Los 5 pasos para ser rico, los 5 pasos para alcanzar los sueños y todo lo que usted quiera, la felicidad y todo lo demás, ¿verdad? Al contrario de eso, la Biblia no promete ninguna de esas cosas en ninguna parte. Al contrario, en la Biblia somos llamados, ¿sabe qué? A renunciar a esas cosas. Incluso se nos promete persecución y se nos promete sufrimiento. El Señor dijo, si alguien quiere venir a mí, ¿quiere ser mi discípulo? Renuncie a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Es que las enseñanzas de la Biblia nos llevan definitivamente a navegar en contra de la corriente de este mundo, en contra de sus deseos. Es por eso que la Biblia ha sido tan atacada y sigue siendo atacada. Sin embargo, el hecho de que la Biblia permanezca hasta ahora es solamente una evidencia y un signo de su divino poder. A pesar de todos los ataques, es porque la Biblia tiene poder. Bien lo dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1, 24 y 25, porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha sido anunciada a ustedes. Bendito sea el Señor. En cuarto lugar, podemos confiar en la Biblia, porque la Biblia tiene evidencia histórica. Como decía, ningún libro ha sido tan atacado como la Biblia. La Biblia ha sufrido todo tipo de control, arqueológico, científico, filosófico. Sin embargo, a pesar de todos estos controles y a pesar de todos estos ataques, la Biblia ha demostrado una y otra vez ser verdadera. Una y otra vez. Existen una gran cantidad de descubrimientos arqueológicos que no podemos citar todos, es imposible.
que han verificado la exactitud o con exactitud las referencias históricas y culturales de la Biblia. A través de estas excavaciones arqueológicas se han descubierto ciudades y lugares que la Biblia menciona. Cientos de ellas han sido descubiertas. Es impresionante, pero mientras más cavan los arqueólogos para desprestigiar la Biblia, ¿sabe qué? Más confirman su confiabilidad y más confirman su veracidad. Eso es maravilloso. Otro ejemplo. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de Sargón, rey de Asiria. ¿Se acuerdan de Sargón, rey de Asiria, verdad? Un personaje que se menciona en una historia de Isaías capítulo 20, versículo 1. Bueno, se creía que este era solo un personaje de leyenda por parte de muchos críticos de la Biblia. Pero qué maravilloso que en 1843 un arqueólogo francés descubrió su palacio. Fue descubierto el palacio de este rey. Y si usted ve la historia de Isaías 20:21, cuenta la historia, la redundancia, cómo este rey Sargón, rey de Asiria, envía a conquistar una ciudad llamada Asdod, que es una ciudad filistea. Y el descubrimiento es impresionante porque en este castillo se encontró esa misma historia pintada en uno de los muros de sus paredes. La misma historia. Y historias como estas hay muchísimas en la Biblia que hoy no podemos mencionar. Además, piensen esto, la Biblia fue escrita por personas que presenciaron los hechos que se describen. Muchos de ellos, como ustedes saben, fueron martirizados, fueron perseguidos hasta la muerte. Pero por increíble que parezca, nunca, jamás cambiaron su historia, nunca se retractaron. Y mi pregunta es, ¿estaría alguien dispuesto a morir por una mentira? No, la respuesta es no. Ellos murieron por una verdad. Ellos fueron testigos de lo que se escribía en la Biblia. Y si usted quiere mirar alguna fuente extrabíblica, por favor, podemos citar a Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo. Él no solamente que menciona a Juan el Bautista, menciona a Herodes, menciona a Santiago, a Ananías, a Poncio Pilato y por supuesto menciona al Señor Jesucristo en sus escritos. No, él escribió en uno de sus libros lo siguiente. Se lo leo textualmente como está en el libro. Dice, en ese tiempo, hablando en los tiempos de Jesús, había un hombre sabio llamado Jesús y su conducta era buena y era conocido como virtuoso. Pilato le condenó a ser crucificado y a morir, pero aquellos que se habían hecho sus discípulos no abandonaron su discipulado. Ellos afirmaron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Esto es historia extrabíblica. Pero me dicen, sí, pero es que José fuera un judío más, ¿verdad? Bueno, Tácito es un historiador romano del primer siglo que menciona a Jesús el Cristo en sus escritos. Por si fuera poco, hay otro escritor griego, Lucián, que también menciona a Cristo en sus obras. Y es innumerable la cantidad de evidencia externa que hay acerca de la palabra de Dios, de que esta es realmente, que tiene autoridad, que realmente procedió de su boca. Y permítame concluir con algo en este cuarto punto. Quiero citarles textualmente una cita de Robert Chapman acerca de la Biblia. Él dice lo siguiente, él dice, este libro contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de salvación, el destino de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos vinculantes, sus historias son verdad y sus decisiones inmutables. Léalo para ser sabio, créalo para estar seguro y practíquelo para ser santo. Contiene luz para dirigirle, comida para apoyarle, consuelo para animarle. Es el mapa del viajero, es el báculo del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y el fuero del cristiano. Aquí vemos el paraíso restaurado, el cielo abierto y las puertas del infierno reveladas. Cristo es su gran tema, nuestro bien es su propósito y la gloria de Dios su final. Debería llenar la memoria, probar el corazón y guiar los pies. Léalo lentamente, con frecuencia y acompañado de oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Se le da a usted en vida, será abierto en el juicio
y será recordado para siempre. Incluye la responsabilidad más alta, premia la labor más grande y condena a todos los que juegan con su contenido sagrado. Mi pregunta es, al finalizar esta exposición, es: ¿cómo vamos a responder usted y yo ante las evidencias de la veracidad de la Biblia? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta hacia el hecho innegable de que la Biblia es la palabra de Dios y que tiene total autoridad sobre nuestras vidas porque salió de la boca de Dios? Porque si la Biblia es verdad, amados hermanos y hermanas, somos realmente responsables de escuchar atentamente lo que dice y de actuar de la manera en que lo ordena la Biblia. Como dijo el autor de Hebreos: si ustedes oyen su voz hoy, no endurezcan vuestro corazón. Dejemos que la brújula sea la que nos guíe para que dejemos de estar perdidos. Dejemos que sea la Biblia nuestro alimento, que nos fortalezca para que dejemos de estar débiles. Dejemos que sea la Biblia nuestro consuelo. Dejemos que sea la Biblia la luz que ilumina nuestro camino. Y por favor, dejemos que sea la Biblia el mapa que nos conduzca hacia nuestra salvación, que es en Cristo Jesús, por gracia y para gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos conoces. Hemos pecado porque, Señor, las circunstancias de la vida, nuestra falta de disciplina espiritual y muchas razones nos llevan a dudar de tu palabra. Por eso estamos inquietos, Señor, en un mundo convulsionado. Ayúdanos a confiar en tu palabra. Danos hoy por tu Espíritu Santo la certeza, Señor, de que las palabras que están escritas en ellas salieron de tu boca, que tú eres el autor de esta palabra, Señor. Hoy yo te ruego, Dios, que tú bendigas esta palabra en el corazón de cada persona que está en este lugar y que nos han visto por las redes sociales, para que podamos